Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que charlamos del fin de semana ahí en el aula. Y vamos a ir, estén atentos que por ahí les puedo hacer alguna pregunta. Bueno, en su momento cuando estuvimos comenzando este camino del control, habíamos pensado en hablar de conceptos básicos de control. Bueno, en nuestro caso yo les había dicho que el control, hay distintos tipos de control, desde el más básico hasta el más complejo. Y nosotros íbamos a trabajar con lo que se llamaba un control automático. Y un control automático tenía la particularidad que era un sistema el cual se tomaba una señal a la salida y yo podía, en función de ese resultado, tomar ciertas, hacer ciertas modificaciones en el sistema para poder, por ejemplo, mantener una variable en forma constante. Por ejemplo, una temperatura. La representación que nosotros habíamos hecho, esto lo voy a repetir, pero hasta el cansancio, porque en definitiva es el concepto de control. Yo tengo un sistema que lo representaba por una cajita negra. Ahí adentro puede haber cualquier cosa, en el sentido de la parte circuital. Puede haber desde un amplificador hasta un filtro o cualquier cosa. Entonces, yo ingresaba una señal, pasaba por un comparador, ahora vemos que es cada cosa, esa señal ingresaba a mi sistema y yo obtenía una salida. Es decir, habíamos visto que a la entrada la llamábamos in y a la salida la llamábamos out, o si quieren, entrada-salida. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos una muestra de la señal y en función de ese valor hacíamos un lazo de realimentación. Y a esto lo habíamos llamado un sistema de lazo cerrado. La F es de feedback, de realimentación. Y ahí, en función, y acá teníamos la salida, ¿no? Entonces, en función del parámetro leído acá, podríamos acá poner también un nodo para medir, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto lo habíamos visto y lo habíamos llamado un sistema de lazo cerrado. No voy a entrar a repetir otra vez todo lo que habíamos charlado sobre un sistema de lazo abierto, sistema de lazo cerrado, sobre quién era el encargado de realizar. Recuerden que este lazo realimentado podía hacerlo un sistema electrónico o podía hacerlo una persona. Habíamos dado ejemplos del tanque de agua, de la casa, habíamos dado ejemplos varios. ¿Sí? Entonces, estos son los parámetros, los primeros pasos que vimos en aquella oportunidad. Siguiendo, habíamos visto el ejemplo del calentador de agua. Las cuatro, esto fíjense que es importante. Fíjense, nosotros en todo sistema de control, entonces voy a medir, voy a comparar, voy a calcular y voy a corregir. Entonces, ¿dónde funciona cada acción? Bueno, la acción de medir, vamos a ponerle que le ponemos un número 1. Bueno, la acción de medir, yo voy a medir a la salida. Tomo ese valor y lo comparo, ¿sí? Ese valor lo comparo con el seteo. Supónganse que es un horno, yo quiero sostener el horno en
80 grados centígrados. Bueno, mido y lo comparo con el seteo del horno, 80 grados centígrados. Bueno, eso sucede acá. Ahí comparo. Una vez que comparo, si ese número no se corresponde con el seteo, bueno, vengo acá y hago un cálculo. Acá se reproduce el cálculo, es decir, tomo las acciones que debo hacer, que debo realizar para que la temperatura vuelva a estar a la temperatura seteada. Y bueno, hago el cálculo, corrijo e ingreso otra vez la señal corregida. Y así se va produciendo el camino de lo que estuvimos charlando el otro día. Bien. Me paran cualquier cosa que no entiendan. Acá están los elementos del sistema de control. Esto lo habíamos charlado bastante el otro día. Léanlo también en el capítulo 1. ¿Sí? El actuador, el proceso, el sensor, ¿sí? La salida. Acá está explicado un poco todo lo que dijimos recién. Este tema, en particular, esto, lo vamos a tocar con algún detalle, al menos algunos sensores, porque son muy importantes los sensores en control, tanto los sensores como los actuadores, ¿eh? Tanto los sensores como los actuadores son muy importantes en control. Entonces es interesante que ustedes tengan la posibilidad, como técnicos, de identificar en el sistema al actuador e identificar al sensor. Por ejemplo, el sensor es el flotante del tanque de agua y el actuador es la válvula que me permite el ingreso o no ingreso de agua al tanque de agua. Todos los ejemplos de control tienen un sensor y tienen un actuador. ¿Eso está claro? Pregunto. Sí, se entiende. Sí, clarísimo. Todo sistema de control, repito la frase, todo sistema de control automático y realimentado de lazo cerrado tiene un sensor y tiene un actuador. ¿Sí? Todo. Después hay que identificar en ese sistema cuál es cuál. Bien. Continuando. Esto de la variable controlada y lo dejo para que lo lean, supongo que quizás ya lo leyeron. ¿Qué es la variable controlada? ¿Qué es la variable manipulada? ¿Qué es la variable perturbadora? ¿Y qué es la variable medida? ¿Quieren que lo leamos un poquito por las dudas? Tiene que quedar bien claro esto. Variable controlada es el parámetro más importante del proceso, debiéndose mantener estable, sin cambios, pues su variación alteraría las condiciones requeridas en el sistema. Su monitoreo a través de un sensor es una condición importante para dar inicio al control. Al analizar el ejemplo mostrado del intercambiador de calor, se observa la intención de calentar el agua a través del vapor, para lo cual se deberán tener en cuenta las diversas variables de proceso como son los flujos de vapor y agua, las presiones de vapor y las temperaturas de agua. Pero lo más importante del sistema es la temperatura de salida del agua, por lo tanto, la variable controlada. ¿Sí? Entonces, en este sistema, fíjense, es lo que yo les decía hoy. En este sistema, vamos a llevarlo para allá, así lo podemos dibujar, rayar y entender mejor. Entonces, en este sistema que está acá, todo proceso que ustedes, todo sistema que ustedes estén trabajando cuando sean técnicos va a tener este formato. Entonces, fíjense, la variable controlada es la salida, es la variable controlada, es la salida. Esta es,
Yo quiero que la temperatura de un horno, valgo otra vez con la temperatura del horno, pero bueno, es la más utilizada. Tengo que la temperatura del horno tiene que estar a 80 grados. Bueno, ¿cómo sé que eso sucede? Bueno, esa es la variable que yo quiero controlar. No quiero que se modifique esa temperatura del horno. Por eso se llama variable controlada. Entonces la tengo que medir a esa variable. ¿Con qué se mide? Bueno, con un sensor o con un elemento de medición. Con un sensor o con un elemento de medición. Un termómetro es un elemento de medición y un sensor de temperatura es un sensor de temperatura, ¿sí? Es otro dispositivo. Esto es muy importante también identificar esto. Por eso acá está separado sensor o elemento de medición. No es lo mismo un sensor que un instrumento de medición. Repito, no es lo mismo un sensor o un instrumento o elemento de medición. Desde el punto de vista del trabajo que realizan ambos o de lo que yo puedo obtener de ambos, es lo mismo. O sea, yo mido temperatura con un elemento de medición y sé el valor de la temperatura. Y con un sensor de temperatura me va a arrojar la temperatura. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre uno y otro? Bueno, la diferencia que existe es que el elemento de medición o el instrumento de medición es un dispositivo preparado para medir, donde tiene características que lo hacen un elemento de precisión. Lo hacen un elemento de precisión. Entonces, no es lo mismo porque el elemento de medición o el instrumento de medición tiene características de calibración, tiene características de cómo utilizarlo, tiene manual, donde dicen las limitaciones de ese instrumento, tiene en la hoja de datos expresado con qué error se mide, hay de distintas calidades, ¿sí? Es decir, dependiendo la calidad de la medición que yo quiero hacer, va a depender del instrumento de medición. Eso todo conforma un elemento más sofisticado que un sensor. Un sensor simplemente es un transductor, esto ya lo habíamos charlado, que traduce una señal en otra, que por lo general es eléctrica. Pero esa transducción puede tener distintas, de hecho tiene distintas posibilidades de error. Entonces, tengan cuidado con ese tema. Entonces, cuando yo censo, mido, ¿sí? Esa variable que sigue ahí, ¿no? Es la variable, ¿cómo la llamó en el libro? Medida. La variable manipulada, la variable medida. ¿La perturbadora? No, la perturbadora, no, ahora vemos la perturbadora. Es la variable medida. Ah, la ¿Sí? abajo. Es la variable medida. ¿Sí? Esta que está acá, ¿sí? Es la variable medida, o sea, esta es la que controlo y ahora esa que controlo la mido, entonces esta es la variable medida. Esa variable medida ingresa acá tengo el set point o valor de referencia, es decir, yo quiero que la temperatura sea 80 grados y acá sale el error. Si acá tengo 78 y acá tengo 80, bueno, acá van a salir 2 de error, digamos, de diferencia. 2 grados de diferencia. Bueno, eso va a hacer que el actuador tome una acción determinada tal que estos 2 grados tiendan a disminuirse o tiendan a 0. Entonces, la salida del actuador es la variable manipulada, es decir, es una variable que el actuador la modificó, que es esa temperatura modificada. Vamos con la variable perturbadora. ¿Qué se llama variable perturbadora? La variable perturbadora o ruido
es una variable que ingresa al sistema y yo no lo puedo manejar, no lo puedo controlar. ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura ambiente. Supónganse que este sistema no está aislado. Vamos otra vez con el horno. Supongamos que este sistema no es un sistema aislado térmicamente. ¿Sí? Entonces, la variable de la temperatura ambiente va a afectar al proceso. Pero es una variable que yo no la puedo manejar, porque va a depender del clima, de dónde está, del conectado el equipo. Entonces, estas variables que suelen ser muy complicadas y suelen complicar sobremanera un sistema de control, son variables que hay que tener muy en cuenta porque complican todo, porque yo soluciono todo desde el punto de vista de circuitos electrónicos y me encuentro con esta muchacha que se me mete por cualquier lugar y me hace modificar el proceso. ¿Sí? En la temperatura se ve claramente, por ejemplo, por la temperatura ambiente, supónganse que acá esto es un horno, el cual está ubicado en un lugar que pasa un determinado viento, o que, no sé, que está en un lugar que a determinada hora da el sol de lleno, bueno, voy a tener problemas con la temperatura de ese horno. Esto básicamente es ruido, se llama. En electrónica se llama ruido. Yo estoy hablando con ustedes ahora y me están entendiendo. Pero si ahora pasan mis hijos por acá y se ponen a cantar, ¿sí? Es una variable que yo no la puedo controlar. Ustedes van a decir, sí, dígale a su hijo que se calle. Está bien, tenés razón. Pero desde el punto de vista del circuito, yo no sé cuándo ellos van a empezar a cantar, a tocar la guitarra, a bailar, a zapatear. Yo eso no lo sé. Entonces por eso es una variable que no se puede controlar. Y tiene tanta fuerza que cuando ellos se pongan a cantar acá y se pongan a saltar, ustedes no me van a entender a mí. Entonces fíjense la importancia que tiene una variable perturbadora. ¿Entienden esto que les estoy contando? Sí. Profe, Sí. Profe, entonces las variables perturbadoras es todo lo externo que nosotros no podemos controlar. Sí, exacto. Lo que suele suceder a veces que existen variables o modificaciones que se llaman sistemáticas, que siempre suceden de la misma manera. Entonces yo ya me puedo anticipar. Suponete que yo sé que todos los días mi hijo a las 6 de la tarde se pone a cantar. Entonces yo ya sé que todos los días a las 6 de la tarde se pone a cantar. Entonces yo puedo pensar de qué manera aíslo mi sistema desde las 6 hasta las 6:30. Eso se llama sistemático. ¿Por qué? Porque yo lo puedo, de alguna manera, controlar, evitar o eliminar. Sigue siendo perturbadora porque es algo externo al sistema de control. Pero tiene la particularidad que sucede siempre de la misma manera y siempre en la misma dirección. Siempre de la misma manera y siempre en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, esa es más fácil. Ahora, cuando la cosa viene complicada, que no se sabe cuándo va a aparecer, es complicado. Es complicado. Y les puedo decir que es uno de los grandes problemas que tienen los circuitos electrónicos. Los ruidos. Si yo pongo un circuito electrónico en el medio de una sala que está llena de motores industriales, es muy probable que el circuito tenga problemas. ¿Por qué? Y porque los motores industriales generan a su alrededor un montón de interferencias electromagnéticas. Y toda interferencia electromagnética se mete en los circuitos electrónicos. ¿Por dónde? No se sabe. Entran. Cuando digo entran, literalmente entran. Es una señal que entra. Es mi hijo cantando en el medio de que yo estoy tratando de comunicarme con ustedes. Y puede llegar a un nivel de que ustedes no me escuchan a mí. Y el proceso somos
la comunicación que existe entre yo profe, y ustedes alumnos. Esa es la comunicación, el resto es todo externo. Y si viene una situación tal que lo externo destruye la comunicación, la anula, bueno, es complicada la cosa. Por eso, todo lo que es ruido y señales perturbadoras son complicadas. Entonces, vayan pensando que cuando ustedes armen un sistema de control como técnicos en mantenimiento, piensen dónde lo van a colocar. Puede ser que dice, sí, no, armé un sistema hermoso, y voy y lo pongo al lado de un motor. Un motor trifásico que mueve no sé, tiene una acción que mueve un montón de amperes y lo que sea. Bueno, es muy probable que tengan problemas. Ahora que usted dice eso, profesor, ahí donde yo trabajo, los sensores, o digamos, sí, los sensores siempre están ubicados, digamos, bien alejados de los motores, por así decirlo. No están, digamos, la cañería, una salida, enseguida no están nunca. Claro. Siempre están unos metros antes o unos metros después. Claro, sí. Sí, porque es por eso, es literalmente por lo que te estoy contando. Bueno, ahí tenemos un ejemplo real de la vida real de lo que les estoy tratando de explicar. Sí, fantástico. Es más, existen circuitos que se hacen para, digamos, vamos a suponer que no se pueda alejar, no se pueda poner el control en otro lugar, y bueno, hay que hacer un circuito para tratar de aislar. Hay que tratar de aislar eso de alguna manera, porque si no vamos a tener problemas. Miren, les cuento otra. Cuando yo estoy hablando de una entrada y estoy hablando de una salida, estoy hablando de una señal. Esto ya lo vamos adelantando, que no, digamos, no tenía pensado darlo hoy, pero vamos a adelantarlo al menos. Nosotros en electrónica vamos a trabajar con dos señales. Una señal que se llama analógica. Y digital. Y una señal que se llama digital. La señal digital es una señal que está conformada por ceros y unos. Ceros y unos. Nada más que eso. En cambio, la señal analógica es una señal que yo la puedo representar, supónganse, como una función que varía. Esto lo vieron en matemática. Eso es una función seno, etcétera, etcétera. Es decir, para todo instante de tiempo la función tiene un valor. Acá la cosa es distinta, porque es una señal digital. Ceros o unos. Ahora, desde el punto de vista electrónico digo yo, estos ceros y unos son niveles de voltaje. Entonces, vamos a suponer que 0 se corresponde con un 0 volt y un 1, hay distintos sistemas, pero uno de los más comunes es que un 1 se corresponde con 5 volts. Es decir, que si yo tengo 5 volts, se corresponde con un 1, y 0 volts se corresponde con un 0. ¿Sí? No entremos en detalle, o sí, después lo vamos a ver con detalle, pero créanme que es así. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Parecido al código binario. Sería como que... Exacto, el código binario. El digital es el código binario. El digital es el código binario, claro, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que alguien me va a decir, esto, 0 y 5, se obtiene de un circuito electrónico. Ahora, en la realidad, nunca va a existir 0,0000 y 5,000000. Esto, ¿sí? Puede ser que sea
4,9, 4,8, ¿sí? ¿Qué sé yo? 3,7 y así sucesivamente. Y este lo mismo, este puede ser que valga 0,1, 0,3, qué sé yo, otros valores. ¿Qué pasa? Pasa que si yo meto ruido y meto en el ruido una señal que tiene un voltaje, supónganse que este 0,3 le meto un ruido de 0,7, entonces a la salida voy a tener un volt de voltaje. Porque tengo 0,3 de la señal, pero tengo 0,7 del ruido. Entonces puede llegar un momento tal que este número, el circuito lo interpreto como un 1, porque supónganse que es tal el ruido que este número, tengo 0,3 de señal, pero tengo de ruido 4, entonces esto se va a acercar a un 1. Entonces el sistema binario ya no va a ser 0, 1, 0, 1, 1, 0, sino que supónganse que este 0 se va a convertir en un 1. Con lo cual implica que cambia todo. ¿Entienden la problemática de la señal perturbadora? Muy problemática. Y más ahora que se maneja todo con circuitos digitales, todos con sistemas binarios. Ahora después, posiblemente la próxima clase, hoy no vamos a tener tiempo, vamos a charlar un poquito sobre esto. Y vamos a retomar acá. Después vamos a retomar acá. Pero lo que yo quiero hacerles ver es la importancia de este tema. He visto algunos manómetros que están como sumergidos en un líquido por ahí, o sea, dentro del vidrio tienen un líquido también. ¿Eso cumple alguna función para aislar el ruido, algo de eso, o no? No sabría Casi decirte. todo lo que... No, el tema es el siguiente. Habría que ver, no sé a qué te referís. No sé si exactamente el agua, no creo que el agua funcione como aislante de ruido. No creo. No creo. Porque pensar lo siguiente, por el agua, una señal atraviesa el agua, Sí, atraviesa. no, ¿Cómo no? sí. Metí la cabeza bajo el agua y yo de afuera te pego un grito, ¿vos no me escuchás? Vamos a una pileta. Metí la cabeza bajo el agua y yo te pego un grito de afuera. No me vas a escuchar con claridad por ahí, pero escuchar me escuchás. Ay, me escuchás. Sí, se escucha. Se escucha. Se escucha. El agua no aísla. Sí, ¿No? si la transmite el agua también, si no, no podríamos escuchar el canto de los delfines. Claro, sí. El único tema, podemos entrar en sutilezas del tipo, el agua, si es agua destilada, por ejemplo, es un aislante eléctrico. El agua conduce electricidad, qué sé yo, si yo ando en pata y agarro un cable, ¿por qué me agarra electricidad? Por la humedad del agua. Pero en realidad es el agua o son las sales que tiene el agua lo que produce la continuidad, son las sales. Sí, de hecho, si uno hace una experiencia y pone un cable adentro del agua destilada, no conduce. Donde le empieza a echar sal al agua, ahí se produce la conducción. Pero en general habría que pensar, ¿tenés algún otro dato con respecto a alguna foto o algún otro dato que puedas aportar? Mañana en la mañana le saco una foto y lo envío. Bueno. Lo tengo a mano. Profe, lo que debe ser es poner un manómetro pero en baño de aceite. Ahí sí. Yo los he visto, profe, pero están conectados a una válvula para medir directamente, como una alemite. Puede ser, porque Y quizás... esta válvula tiene un sensor eléctrico, por ahí puede ser eso también. Sí, la verdad que sinceramente les digo lo que no les sabría decir. Puede ser que el agua cumple una función del tipo de transmisión de presión, por ejemplo. Quizá. Vieron que el agua, digamos, el líquido es un conductor excelente de presión.
qué sé yo, los frenos del auto, por decir algo, funcionan con la transmisión de la presión que uno hace con un pedal, aprieta un pistón y ese pistón comprime el aceite y eso se traslada a la punta del auto y aprieta las zapatas de la rueda, por decir un ejemplo. Un ascensor funciona de la misma manera. Digo, no sé, cosas que se me ocurren. Pero bueno, dejamos pendiente eso para... Buenísimo. Tipos de sensores, habla del En capítulo... realidad, la internet de glicerina, profe. No te entendí lo que dijiste. Que en realidad la internet dice que los manómetros vienen con baños de glicerina Bien, y se utilizan con choques mecánicos y vibraciones. Para eso son utilizados. El relleno, o sea, el líquido, Ajá. amortigua las vibraciones y reduce la carga sobre los componentes mecánicos del manómetro. Ah, mira, está bien. Eso es. Está bien. Cumple una función de protección, digamos, del equipo a vibraciones. Habría que pensarlo desde el punto de vista, digamos, si nos ponemos a hilar finito, podríamos decir que es un sistema para aislar la vibración que entra al sistema, pero bueno, es bastante sutil. Básicamente lo que te está diciendo ahí es que mete el dispositivo adentro de la glicerina para que las vibraciones sean absorbidas por la glicerina. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, y el equipo no se mueva. Podríamos pensarlo, sí, podríamos pensarlo, está bueno, podríamos pensarlo, no lo había pensado, lo estoy pensando ahora en voz alta. Podríamos tomarlo como un sistema de reducción del ruido externo, porque, a ver, si yo tengo un manómetro que mide presión y lo empiezo a zamarrear para todos lados, la presión que va a medir es probable que no sea la correcta. ¿Producto de qué? De una señal perturbadora, que es la vibración. ¿Me siguen el razonamiento? Sí. Repito, abro un paréntesis, lo estoy razonando y pensando con Sí, ustedes. debe ser así, sí, porque Con justamente ustedes. esos manómetros miden presión. Claro, entonces, ¿qué pasa? Toda la vibración externa que hay la absorbe la glicerina, está perfecto. Entonces el equipo se queda quieto y la glicerina absorbe la vibración externa. Estoy queriendo pensar qué otro ejemplo podemos encontrar de algo similar. Ya se me va a ocurrir. Pero está muy bueno el ejemplo. Sigamos. Sería como cuando al celular ustedes le ponen ¿vieron que le ponen esas protecciones, esas carcasas? ¿Cómo le llaman? Las tapas le llaman, ¿no? No me sale el nombre, eso que va uno y le pone al celular nuevo. Y a su vez le pone un vidrio templado. ¿Para qué? ¿Por qué no se rompe? Y bueno, porque todo golpe y toda vibración la absorbe esa caja que es de un plástico menos rígido que el celular, y el vidrio, en vez de pegar directamente la vibración que se produce del choque del vidrio con el piso, es absorbida por el vidrio que lo protege, por el protector. Ahí tienen otro ejemplo. Los instrumentos, los que están trabajando en la industria, fíjense que los instrumentos portátiles, un tester portátil, fíjense que tienen en las puntas, se los voy a tratar de dibujar. Qué lindo cuando aparecen ejemplos porque se hacen más claras las cosas. Yo tengo un tester, supónganse. ¿Saben todo lo que es un tester, no? Un multímetro. Sí. Si alguno no lo sabe, por favor díganme, porque si no estoy poniendo un ejemplo que no tiene sentido. Un tester es un instrumento para medir corriente, tensión, temperatura, varias variables. Es un instrumento para medir. Que suele tener un display acá así. Acá suele tener una rueda, un selector.
y acá se le conectan los cablecitos para medir. Y acá uno calibra, qué sé yo, acá están las escalas de ohm, acá están las escalas de volt, acá están las escalas de ampere, temperatura, etcétera, etcétera. Este instrumento, la carcasa por lo general es de plástico duro, un plástico bastante duro. ¿Qué pasa? El plástico tiene la particularidad de que al ser duro, cuando golpea... digo otra cosa, este es un instrumento portátil. ¿Qué significa que sea portátil? Que lo utilizo en cualquier lugar, es como si fuese una notebook. Yo lo llevo para todos lados. Lo tengo que llevar al pozo para medir alguna tensión en un pozo petrolero, me lo cargo en la camioneta, en una valija, me voy al pozo. Y mido en el pozo a temperatura, 4 grados bajo cero, en invierno, 3 grados bajo cero, 30 grados en verano. Lo tiro al suelo, lo apoyo en el suelo, lo apoyo arriba de un tronco. O sea, es un elemento portátil. Tiene que ser robusto, por lo tanto, su carcasa es de plástico duro. Pero ¿qué pasa? El gran problema es que cuando estos instrumentos se empiezan a usar y se tiran al suelo, lo tiro arriba de la camioneta, lo pongo arriba de un alambre, se me cae en la medición, etcétera, etcétera. Si yo esto no lo protejo, desde el punto de vista de los golpes o vibraciones, este instrumento se descalibra. Entonces se le construye una carcasa que es como de goma. Ahora cuando vayan a su trabajo, fíjense, es como una goma, suele ser de color amarilla, ¿sí? Que cubre el instrumento se mete adentro, tiene acá como una rebarba la carcasa esa que yo les digo, tiene una rebarba, cosa que esto queda estanco, el instrumento queda estanco adentro de esta carcasa. ¿Entienden lo que digo? Visto de costado, la carcasa sería una cosa así. Y el instrumento, el tester, queda metido adentro de esa carcasa. La carcasa, repito, es de goma. Entonces, esto hace de amortiguador. ¿De qué? Y bueno, vamos a pensar que son las señales perturbadoras. Se me cae al piso, golpea con el piso, pega con el piso, se produce una vibración, pero la vibración es absorbida por la goma y no llega al plástico, tal que se parte el plástico, se rompe el display, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, otro ejemplo más, sumado al de la glicerina que dijeron ustedes. Lean por favor este capítulo. ¿Qué hora es? 8:10, vamos bien. Bueno, este ejemplo ya lo hemos dicho 2 millones de veces, el del tanque de agua. Otra cosa interesante que quiero que les quede bien claro, el tema de la definición de actuador. El actuador es el elemento final del control, es el que hace el control. La válvula, ¿sí? El que cierra la puerta, el que activa el relé, ¿sí? El que enciende el motor. Entonces, el actuador es el elemento final, es el que hace, el que produce realmente el control del sistema. ¿Sí? Entonces, el sensor es el elemento inicial, es donde empieza toda la historia. A través del sensor yo capto la señal que quiero controlar. Se produce todo el lazo de control y ahí activo el actuador. Un actuador puede ser un relé, un actuador puede ser una válvula, puede ser un motor. ¿Sí? ¿Queda claro la diferencia entre actuador y sensor? Sí. Sí. Sí, profe, sí. Explicarlo otra vez, profe, por favor. Sí, cómo no. Hay dos elementos fundamentales en un sistema de control, que son el sensor y el actuador. El actuador es el elemento final, es el que produce la variación de
la variación de la variable para que yo quiero controlar. En el caso de este ejemplo fácil de un tanque de agua, la válvula es el actuador, es decir, yo abro y cierro la válvula y dejo entrar más o menos cantidad de agua tal que el nivel se mantenga. ¿Sí? Entonces, el actuador es el elemento final, el último elemento. El último. ¿Sí? Por eso, profe, llevado a la práctica de lo que tenemos en casa, ¿no? El actuador en este caso sería la bomba cuando se enciende y empieza a tirar agua de nuevo arriba del tanque. Sí, claro. Puede ser la bomba o puede ser una válvula, sí, claro. Supónganse que yo quiero regar el pasto, vamos a que está bueno los ejemplos de la casa. Supónganse que yo quiero regar el pasto de mi casa, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un control automático de riego, ¿qué tengo que poner? Un sensor y un actuador. Todo sistema de control, ya lo dije, pero lo voy a repetir. Todo sistema de control de lazo cerrado, automático, tiene un sensor y tiene un actuador. Todo. Entonces, yo quiero regar el pasto, pero ¿qué pasa? Yo quiero regar el pasto cuando el pasto necesite agua, no en cualquier momento, no como los sistemas que en este momento yo tengo instalado en mi casa, que es un sistema que está controlado por un temporizador. Ah, yo le iba a decir eso, porque con el temporizador no se logra captar la humedad. Claro. El sistema que yo tengo en mi casa con un temporizador, ¿es un sistema de control? Sí. Es un sistema de control también. Claro, pero ¿cómo se llamaban esos sistemas de control? ¿Se Ese acuerdan? de lazo abierto. Exacto, Ese de lazo bien, abierto. exacto, excelente, me encanta. Es un sistema de lazo abierto, ¿sí? Es el lavarropas, lo mismo. Entonces, no sirven esos sistemas hay que optimizarlo. Cuando empecemos a hablar que es otro mundo, que es el tema de la energía, yo estoy gastando energía, porque ayer a la tarde llovió como loco acá en Cutralcó, supónganse, ¿no? A las 5 de la tarde llovía y se me activaron los regadores. Entonces estoy gastando agua. Eso, en ese sistema. Entonces, Ese sistema no me sirve. No me sirve. Yo lo tengo colocado en el termo eléctrico, por ejemplo, que Sí. se ponga cada 2 o 3 horas. Sí. O lo manipulé a las horas donde mayormente más se utiliza el agua. Sí. Para economizar energía. Claro. En la noche, por ejemplo, está apagado. Se prende de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Bueno, pero ese control, ¿cómo lo haces vos? ¿De forma manual? ¿O no? No, es un temporizador. Es un temporizador, pero digital. O sea, yo le pude cargar varias variables. Está bien, sí. Como el que yo tengo en el riego. Yo agarré y digitalmente cargué que me riegue a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana, etcétera. Claro, exactamente. ¿Sí? Pero ese sistema yo lo puedo hacer con un control de lazo cerrado. Entonces necesito poner un sensor, cosa que ahora no tengo. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, voy a tener que comprar un sensor de humedad, lo tendré que enterrar en el pasto, ¿sí? Y ese sensor de humedad me va a estar monitoreando con, digamos, la variable que voy a necesitar controlar, que es la humedad de la tierra. Entonces, el sensor que funciona, en este caso funcionaría como elemento de medición, cuando él determina que la humedad de la tierra es determinada, que la tierra está seca, manda una señal y tiene que activar un actuador. ¿Que cuál es? Y la bomba de riego. Entonces, ¡puf!, se prende la bomba. Y ahí empieza a regar. ¿Hasta cuándo va a regar? Y va a regar hasta que la tierra se empieza a humedecer, y el sensor va a detectar la humedad adecuada. Automáticamente manda otra señal y apaga la bomba. Entonces, la bomba es el actuador y el sensor de humedad es el sensor.
O sea, ¿por qué la bomba es el elemento final? Y bueno, porque ese es el que prende y apaga, o sea, la posibilidad de regar. ¿Se entendió? No sé quién me estaba preguntando sobre lo que es un actuador. Sí, profe, ¿Sí? quedó clarísimo. Excelente, me alegro. Bueno, como ustedes saben bien, porque ustedes esto lo manejan de taquito, y en función de lo que estamos diciendo puede haber actuadores eléctricos, como dijimos recién, un motor, neumáticos, hidráulicos, ¿sí? Bueno, esto creo que está claro. Bueno, esto todo lo de procesos, ya esto ustedes lo manejan también bien, de los procesos, hay cosas que por ahí... Las señales eléctricas, esto lo vamos por ahí la clase que viene, les quiero contar un poquitito más sobre esto. Las señales eléctricas pueden ser analógicas o digitales, ya eso se lo dije. Bueno, acá está la señal analógica que yo les intenté dibujar. Acá está un poco más prolija, más linda. Lo mío era bastante patético. Lo de señales digitales, otra vez, los números binarios que ustedes hablaban por ahí, sistema binario, ceros y uno. Ahí está representado un 1 y un 0. ¿Sí? Este 1 es lo que yo le decía acá. Acá es 5 volt o 3,3 volt, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero esto no se preocupen que lo vamos a ver con más detalle en otra clase. Sigo. Señal neumática, esto ya a esta altura ustedes lo manejan muy bien. ¿Qué es una señal neumática? ¿Qué es una señal hidráulica? ¿Qué es una señal de sonido? Todas las señales, la hidráulica, la de sonido, la neumática, toda señal necesita siempre un medio de transmisión. Recuerden eso, que la clase pasada me acuerdo que habíamos visto el ejemplo del aire, que servía como medio transmisor desde la señal de sonido. Bueno, la señal hidráulica necesita un medio de transmisión y la señal neumática también necesita un medio de transmisión. Si no, la señal no va, no tiene dónde fluir, digamos. Bueno, el sistema de control automática, esto ya ustedes, lazo abierto, lazo cerrado. Esto de los controles, el sistema de control moderno, léanlo, pero si ven que no lo entienden, yo después se los explico, pero porque esto es todo un mundo, el sistema de control moderno, el adaptativo, el difuso y las redes neuronales. Así, en 2 párrafos les cuento qué es cada cosa. El control difuso es algo que es bastante moderno, tuvo su auge hace un montón de años, después decayó, pero ahora agarró otra vez furor dentro de la electrónica, el control difuso, y es cuando el sistema tiene que tomar decisión. ¿Vieron? Si yo les decía el sensor de humedad. Bueno, ¿cuándo tomo la decisión de regar o no regar dependiendo de la humedad? Bueno, ahí está el que programa el sistema, dice, bueno, cuando la humedad es tanto, ahí regás. Bueno, pero como ustedes se podrán imaginar, quizá para uno de ustedes tiene que tener tanta humedad, para otro tiene que tener otra humedad, para otro tiene que tener otra humedad. Entonces, el sistema de control se torna dependiendo del consumidor. Entonces, se encontró que había problemas supónganse, piensen ustedes en este momento en la puerta de su casa, abran la puerta. Ustedes tienen 2 posiciones extremas, la puerta totalmente cerrada y la puerta totalmente abierta. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Si yo les digo, abran la puerta por completo, ustedes saben qué tienen que hacer. La abren por completo hasta que se choca la pared, la puerta, listo, ya está, se abrió. Y cerrada, y bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Cierran la puerta con el picaporte. Y en todas las situaciones, esas 2 situaciones, esos 2 extremos, van a funcionar. Y todos las vamos a entender. Ahora, si yo vengo y le digo a ustedes, chicos, ábranme un poquito la puerta. Seguramente
cuando yo mida el ángulo de apertura de todas las puertas, todas van a ser distintos. Porque el concepto poquito es un concepto difuso. O el concepto poquito, o el concepto más o menos, o el concepto frío y calor. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿tienen frío? Y uno me va a decir que sí, otro me va a decir que no, otro me va a decir más o menos. Porque el concepto temperatura es un concepto, así, frío, calor, es un concepto difuso. Bueno, se creó en la electrónica un sistema de control difuso que precisamente tenía en cuenta estas situaciones. Un poquito abierto, un poquitito menos abierto, un poquitito más cerrado, un poquitito casi cerrado. Había distintas situaciones en las cuales, en función de esa lógica, el sistema adoptaba la decisión. Con las redes neuronales pasaba esto, obviamente, si alguno necesita charlar un poquito más sobre esto, lo vemos, no hay ningún problema, pero no en el horario de clase porque es todo un mundo esto. Con las redes neuronales pasa exactamente lo mismo. Las redes neuronales son programas de programación, valga la redundancia, circuitos electrónicos que intentan simular las neuronas de los seres humanos. Entonces, a través de distintas redes neuronales se intenta simular nuestro cerebro. Esto también tuvo su auge, tuvo su apogeo, se vino abajo y ahora otra vez explotó. Está todo el mundo con redes neuronales, Internet de las cosas, van a sentir nombrar todo ese tema. Es muy interesante esto, muy, muy, muy interesante, porque estas redes, estos sistemas electrónicos aprenden literalmente, aprenden como el ser humano, ¿sí? Aprenden a tomar decisiones. Ustedes piensen que antes los robots, este ejemplo me parece que yo se los había dado, los robots se los programaba para que esquive una silla, supónganse. Entonces andaban perfectos los robots, llegaban a la silla, giraban a la izquierda, pim, pum, pam. Ahora vino un maldito y a ese robot le corrió la silla y el robot se lo chocó cada vez que tenía la silla enfrente. Porque no tomaba decisiones, porque no podía pensar el robot. ¿Sí? No tenía esa particularidad que tenemos nosotros los humanos. Bueno, eso ahora se está solucionando a través de estas redes neuronales artificiales. Porque la red aprende, se le presenta un montón de posibilidades, las analizas todas juntas con mucha velocidad y en función de eso toma la decisión. ¿Saben dónde se usan? En medicina, por ejemplo, se están usando. Alguien va a decir, ¿cómo? Bueno, los médicos ahora hace un tiempo, ¿no? Y no todos, pero la tendencia del diagnóstico médico está relacionado con la estadística. Entonces, el médico lo que hace es toma datos de la persona. Si yo voy, mire doctor, me duele la cabeza. Bueno, entonces, el doctor lo que tiene que hacer con su conocimiento de medicina es establecer la mayor cantidad de parámetros sobre la encuesta que me hace a mí. Bueno, te duele la cabeza. Bueno, fantástico. ¿Dónde te duele? Te duele atrás. Entonces anota. Le duele la cabeza atrás. Me duele el dedo gordo. Tengo torcido el ojo izquierdo. La boca la tengo seca. Y empieza a tomar un montón de datos. ¿Sí? Y eso lo pone en una red neuronal. Y la red neuronal, en función de una base de datos estadística que tiene, dice, bueno, el 98% de las personas que tienen todo esto necesitan tomar la pastilla de color verde. ¿Sí? Porque tienen la enfermedad, qué sé yo, angina. Necesita operarse de tal cosa. Obviamente que acá esto tiene que estar hecho por médicos, pero el diagnóstico es fantástico porque está comparando la situación personal es decir, individual de cada uno de nosotros con una base de datos de 1 millón de situaciones, 2 millones, 1000 millones. Porque la computadora eso lo hace al toque. No tiene necesidad de acordarse lo que estudió en el libro, Testú, de medicina que decía. Bueno,
Es fantástico, ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, sigamos con la instrumentación electrónica, es un poco todo lo que hemos hablado. Las distintas clases de sensores, pasivo, receptivo, capacitivo, inductivo, activo, bla, 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 léanlo, cualquier cosa me preguntan. Los acondicionadores, léanlo también. Acondicionar una señal significa es ponerla en un formato que se pueda trabajar, ¿sí? Ponerla en un formato que se pueda trabajar. Acondicionar una señal es eso. Profe, hago una consultita. Dale. Porque en las preguntas dice, bueno, definir qué es un transductor y después dice qué es un accionador. ¿Un qué? Es un accionador. Sí. ¿Es acondicionador? La pregunta A ver si acá está definido. es la 11. Sí, pero La para pregunta que 11 de TP. déjame ver si está definido el accionador como tal. Si no, vamos a tomarlo. ¿Está definido como tal, como accionador acá en el libro? Sí, yo no lo vi, no lo he visto. No, entonces es lo mismo. No, profe, no está como accionador. El accionador, No. el acondicionador, Ese. el acondicionador, después lo voy a leer a ver si lo encuentro, por las dudas y cualquier cosa se los paso para que lo... A ver cómo dice la pregunta. ¿Qué número de pregunta es? La 11, profe. ¿Qué es un transductor y qué es un... Ah, no. ¿Qué se Acondicionador, tiene que ser. La 11 dice Accionador. ¿qué es un transductor? Y después dice que es un accionador. No. Debe ser un actuador. Sí, ahí tiene que ser un actuador. Sí. Pero Sí. ya estaba la pregunta esa, en la 5. Defina sensor, Actuador. controlador, actuador. Bueno, no, hagan una cosa, porque no sé a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Lo hice yo, ¿no? ¿A qué se refiere César Echeverría cuando pone... no sé qué quise poner ahí. Y fue un momento de impas. Sí. Capaz que lo corrigió mismo el Word y Sí, le puso accionador sí. y era acondicionador. Sí, o me estaba tomando una cerveza, no sé, una cosa. Bueno, hagan una cosa, déjenlo, pongan que es un transductor. Yo después veo qué quise poner. Voy a leer de vuelta el apunte porque no me lo acuerdo de memoria y ver a ver por qué puse ahí que es un accionador. Profe, yo Sí. le pongo pregunta inentendible, gracias a la ebriedad del profesor. Bueno, yo te voy a responder, ¿usted tiene pruebas que el profesor estaba ebrio? Sí, no la pongan a esa, o sea, contenten que es un transductor y no pongan que es un accionador. Ok. No sé. Y después otra consulta que le quería hacer, bueno, en la 13, bueno, Sí. la parte de instrumentación virtual se entiende, pero... La 13. Defina los siguientes términos: precisión, exactitud, linealidad, sensibilidad, resolución, zona muerta, campo de medida, alcance, saturación, repetitividad, error, ruido, elevación de cero, o supresión de cero, temperatura de servicio y rango. Eso me parece que están todos definidos, ¿eh? Sí. Claro, están todos definidos, pero bueno, si hay que hacerlo con la interpretación, digamos, nuestra, hay algunos que son de una oración nada más. Sí, lo que Claro, pasa es... eso es lo que yo me refería hoy, profe, que yo lo leía y no lo puedo pasar. Hay cosas que no las puedo pasar. Sí, lo que pasa, no, está bien. Eso me hicieron acordar, ya son 8:30. Me hicieron acordar que cuando arrancamos la clase me dijeron, no me acuerdo si era Majo, quien me decía que le costaba expresarlo con las palabras. El tema de expresarlo con las palabras, digamos, tiene está acotado, o sea, hay cosas que sí se pueden expresar con palabras. Por ejemplo, yo digo que es un actuador, yo puedo definir un actuador con mis palabras o con algún ejemplo. Pero hay definiciones, ¿sí? Hay definiciones que hay que definirlas como lo define la Real Academia. Claro. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es exactitud? Y no tengo mucho como para explicar exactitud con un ejemplo en la cocina. Lo podría ubicar, sí, tranquilamente. Agarro una balanza, pongo peso harina para hacer una torta, bueno,
me la puedo rebuscar, pero no se compliquen, no se compliquen. Claro, ahí están las complicaciones, que No, yo veía no. que habían cosas que no, Hay le cosas buscaba que la sí, forma y claro. no. No, O sea que lo que sea de definición específica lo claro, ponemos así. claro. En el- Lo que pasa, Ok. lo ponen como está ahí, no cabe duda, hacen un copy paste, Hola, digamos. ¿cómo estás? Pero lo que Ahora que tenemos para hacer este trabajo, ¿Cómo? No sé qué estaba hablando. A Lucía se le quedó el micrófono abierto, profe. Ah, perdón, profe. no hay problema, no hay problema. No, lo que yo digo es que más allá de que ustedes la definición la copian, qué sé yo, esta que estoy mostrando acá, en instrumentación se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real. Exactitud implica precisión, pero no al contrario. Esta cualidad también se encuentra en instrumentos generadores de magnitudes físicas, siendo en este caso la capacidad del instrumento de acercarse a la magnitud física real. A ver, lo más importante es que acá distingan precisión, acá está precisión. Yo les voy a dar un ejemplo. A ver, yo les voy a dar un ejemplo para que distingan exactitud y precisión. Discúlpenme que nos vamos a retrasar 5 minutitos, pero si tienen otra clase, le pedimos disculpas al profe. No, profe, siga nomás, tranquilo. Sí, 5 minutitos, 5 minutitos. Exactitud. Y precisión. ¿Precisión es así o al revés? Ayúdenme. SC. Al revés, profe. SC. Qué desastre, por favor, este profesor. Bueno, lo que pasa es que a mí nunca me gustó la lengua. Ese, profe. Sí, ahí está. Ahora sí quedó más lindo. Qué desastre, por favor. Oh, me hicieron acordar cuando iba al secundario y me decían, a ver, saque la idea principal del texto, bla, 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 bla. Bueno, entonces supónganse que yo tengo un blanco para tirar flechas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La exactitud está relacionada en cuando la flecha, si el instrumento es preciso, digamos, si es exacto, la flecha va a pegar acá, va a pegar acá, va a pegar acá, va a pegar acá. O sea, todos los tiros que yo tiro van a pegar lo más cerquita posible del blanco, del centro, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un instrumento exacto. Ahora, ¿cuándo el instrumento es preciso? Supónganse que yo tiro y la flecha me pega acá, 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 me pega acá. Es decir, ese es un instrumento preciso. ¿Por qué? Porque todos los tiros están todos siempre en el mismo lugar o casi en el mismo lugar. Pero no es exacto. ¿Por qué? Porque está lejos del centro. Sería el ejemplo típico de yo vengo con una, ¿cómo que se dice? Una escopeta de estas de alto poder, con una mira telescópica. Y le hago tapar los ojos y le muevo la mira telescópica. Entonces ustedes empiezan a tirar con la mira telescópica y se van a encontrar con esta situación. Porque el arma es excelente, es un arma de primer nivel, pero yo, de maldito, le moví la mira telescópica. Entonces, este arma es precisa, pero no es exacta, porque está lejos del valor real. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre exactitud y precisión. Un instrumento puede ser preciso, pero no puede ser exacto. ¿Sí? Ahora, puede ser exacto y no ser preciso, y no, porque si es exacto, todos los valores van a confluir en el centro. Por lo tanto, vamos a tener esta concentración acá. Este es un instrumento exacto y preciso, porque está en el centro y todos los tiros están todos juntitos.
Este es un instrumento preciso, pero no es exacto, porque está lejos del centro, del blanco. ¿Entienden? Sí, pero tenemos un problema con la precisión. Está mal escrita, por eso es que no pudo acertar Sí. nada, por eso no tiene exactitud y precisión. Es S, es CS. Sí, sí, sí. CS es precisión, por eso no tuvo precisión para apuntar al centro. Ah, no. Pero si yo lo había puesto así hoy, ¿o no? Sí, usted lo había escrito correcto. Estaba Sí, correcto. sí, sí, sí. ¿Quién fue la persona que me hizo cambiar que tengo que hablar con él seriamente? Yo fui. Está desaprobado, Agustín. Precisión. Precisión. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense que a través de este ejemplo pudimos definir la exactitud y la precisión, pero es una cosa medio rara, digamos. En definitiva, lo más interesante es que este ejemplo sirva para entender qué es exactitud y precisión, pero a la hora de definirlo en papel, pónganla como está en el libro.